Comenzamos este quinto tema de la psicología social y hablemos de actitudes. Hagamos una introducción. El papel de las actitudes es muy importante en distintos procesos psicológicos que están relacionados con diferentes dominios de análisis de la psicología social, como son individual, interpersonal, grupal y societal. Si clasificamos a una persona de acuerdo con alguna de sus actitudes, también inferiremos que tiene una serie de actitudes relacionadas. A una persona ecologista es fácil que le atribuyamos actitudes en contra de la fabricación de armas o en contra de la globalización. Los prejuicios y las ideas abstractas también son actitudes. ¿Qué denominamos que son las actitudes? Una actitud es una evaluación integral de un objeto que incluye aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. Los objetos de actitud pueden ser concretos, abstractos, de ideas y opiniones, de conductas y de personas o grupos. ¿Dónde está la base de las actitudes? Las actitudes son un constructo complejo en el que pueden confluir diferentes experiencias de la persona en relación con el objeto de actitud. Dichas experiencias previas sirven de base para evaluar el objeto, según Bonner y Banker, Zana y Rempel, y pueden basarse en creencias, en sentimientos y en experiencias, en creencias y conocimientos como un componente cognitivo, en sentimientos y emociones como un componente afectivo y en experiencias en comportamientos anteriores como un componente conductual. No es necesario que la persona manifieste los tres tipos a la vez y pueden no coincidir. Hay una ambivalencia actitudinal. La actitud es un constructo psicológico no observable de carácter evaluativo que media entre un objeto y las respuestas que la persona da ante ese objeto. Experiencias cognitivas. Influye una actitud y esta unas respuestas cognitivas. Unas experiencias afectivas influyen en una actitud y unas respuestas afectivas. Unas experiencias conductuales influyen en una actitud y unas respuestas conductuales. Hablemos de medida de la intensidad de las actitudes. La magnitud de una actitud depende de su valencia y su intensidad. La valencia puede ser positiva o negativa, y la intensidad es un continuo que depende de las siguientes variables: importancia, intensidad, conocimiento y accesibilidad. Importancia de la actitud para esa persona, intensidad o extremosidad de su evaluación y conocimiento del objeto de actitud y accesibilidad de la actitud. La medición de las actitudes se divide en dos bloques, como medidas explícitas y como medidas implícitas. Como medidas explícitas. Tradicionalmente, las actitudes se han medido con procedimientos de autoinforme o cuestionarios. Uno de los más frecuentes es el tipo Likert. Otro tipo de escala es el diferencial semántico, desarrollado originalmente por Oswald, Suzy y Tannenbaum en el 1957 para explicar las dimensiones del significado. Hoy en día consiste en una serie de escalas bipolares definidas por dos características opuestas, una positiva y una negativa. Y en cuanto a las medidas implícitas, son cuando no se puede medir de forma fiable la actitud en ciertos temas por medio del método explícito y se emplean procedimientos que impiden que los sujetos sean conscientes del objetivo de medida de la investigación. Las actitudes implícitas son aquellas en las que no somos capaces de identificar la relación entre nuestra actitud y la respuesta que damos al objeto de actitud.
según Grenbat y Bankey en el 1995. Entre este tipo de medidas podemos distinguir observacional de conductas no verbales, medidas fisiológicas y medidas basadas en la latencia de respuesta, que éstas dividen a su vez en priming y text. Priming, activación secuencial o preactivación. Nombramos a Fecchio, Jackson, Downton y Williams en el 1995. Y en cuanto al test de asociaciones implícitas o Implicit Association, el test IAT, están basados en las tareas que implican competencia de respuestas. Y hablamos de Grenbat, McVeigh y Schwartz en el 1998. Sin embargo, la correlación entre actitudes explícitas e implícitas no siempre ha sido fácil de hallar. Para algunos autores, las medidas implícitas recogen asociaciones automáticas que son frecuentes en un determinado ambiente social y que pueden ser inconscientes y estar culturalmente determinadas sin que las personas respondan ante el objeto de actitud de acuerdo con estas asociaciones cuando tienen la oportunidad de pensar sus respuestas. Y el modelo de disociación para Debney en el 1989, establece una clara diferencia entre estos dos tipos de proceso. Y este modelo distingue dos tipos de actitudes prejuiciosas: estereotipos culturales y creencias personales. En cuanto a los estereotipos culturales, son creencias compartidas dentro de una sociedad sobre características asociadas a los miembros de un grupo. Se aprenden a lo largo de la socialización del individuo y se activan de manera automática. Se refleja en medidas implícitas como el test de asociaciones implícitas IAT. Y en cuanto a las creencias personales, reflejan la aceptación o no de los estereotipos culturales y se activan de manera controlada. Se refleja en mediciones explícitas. Hablemos de funciones de las actitudes. El análisis funcional ha permitido delimitar una serie de funciones psicológicas en los procesos de interacción con el medio físico y social. Para Katz, en el 1960, distingue 4 funciones principales: la función de conocimiento, la función instrumental, la función defensiva del yo y la función expresiva de valores. Hablemos de ellas. La función de conocimiento. Nos ayudan a comprender nuestro entorno y a darle significado. La división en positivo y negativo nos permiten diferenciar entre lo que es beneficioso y dañino para cada individuo. Este tipo de actitudes es más accesible y se basa en un conocimiento más elaborado, por lo que es más potente cuanto más fuerte es la actitud. Con la frecuencia, sesgan el procesamiento de la información, pues seleccionan lo que se procesa, atención, la interpretación de lo que se procesa tiende a hacerse congruente con la actitud previa, percepción, y tratamos de ignorar la información incongruente. La congruente se almacena con mayor facilidad. En cuanto a la función instrumental, también se conoce como de ajuste utilitaria, pues permite lograr determinadas metas o beneficios concretos, además de interpretar el entorno al clasificar los objetos de aptitud de acuerdo con los resultados que proporciona. En cuanto a la función defensiva del yo, las aptitudes también pueden contribuir a mantener la autoestima. Este tipo de actitudes sociales pueden estar motivadas por mecanismos de defensa que se ponen en alerta cuando la autoestima se ve amenazada. Y por último, la función expresiva de valores. La autoafirmación es la expresión públicamente de actitudes centrales en el sistema de valores personal
el cual permite a la persona mostrar creencias que le sirven de principios generales. A continuación hablemos de origen de las actitudes. Las actitudes tienen sus raíces en el aprendizaje social. Se aprenden, se expresan y se modifican en contextos sociales. Otras muchas se desarrollan sobre una base biológica. Hablemos de influencias biológicas. Existen evidencias de que algunas actitudes pueden estar influenciadas por aspectos genéticos y tener su origen en mecanismos innatos necesarios para que nuestros ancestros sobrevivieran. Ciertas habilidades, como la capacidad para las matemáticas o la música, pueden tener un componente genético, heredado de nuestros padres, que influye en las actitudes, no de forma directa, sino indirecta, ya que las personas tendemos a formarnos actitudes que tienen que ver con nuestras capacidades y con nuestras características de personalidad, según Texer en el 1993. El impacto de la herencia genética en las aptitudes es más significativo que aquellas basadas en aspectos afectivos o emocionales, en las que se basan creencias o conductas, según Erwin en 2001. Aunque ciertos genes pueden influir en una actitud o conducta, ello no implica que esa influencia sea irreversible y no modificable, para Bowen y Wenck en el 2002. Hablemos de efecto de mera exposición. El efecto de mera exposición es uno de los procesamientos psicológicos que requieren menos procesamiento cognitivo. Cuando somos sometidos al aumento de la exposición repetida a un estímulo neutro, que no provoca ninguna actitud, se desarrolla un aumento de la favorabilidad hacia el mismo, según Zagno en el 1968. A continuación vamos a hablar del condicionamiento de las evaluaciones, del aprendizaje e imitación. Cuando una actitud se forma por condicionamiento clásico, se trata de un aprendizaje con contigüidad de estímulos que condicionaría la evaluación de uno de ellos. El condicionamiento clásico no es exactamente igual que el evaluativo, el cual tiene las siguientes peculiaridades. Es duradero y resistente a la extinción. Puede producirse con una sola asociación. Y no es necesario que la persona sea consciente de la asociación entre estímulos condicionados e incondicionados, según Werner y Wenck en 2002. Del mismo modo, las aptitudes hacia un objeto también se pueden aprender por refuerzo de la conducta. Las respuestas evaluativas pueden condicionarse por aprendizaje vicario, o sea, observación de la respuesta de los otros. Es característico de los grupos. Una vez que esas actitudes se han formado, la persona tenderá a rodearse de un contexto social con actitudes similares que le proporcione nuevos refuerzos, según Erwin en el 2001. Y con una ignorancia pluralista. ¿Qué es? Es la tendencia a creer erróneamente que conocemos lo que pasa por la mente de los demás y cuáles son sus actitudes. Y hablemos de la influencia en el contexto, en la formación y en el cambio de actitudes. No evaluamos siempre de la misma manera. Esto depende de la información almacenada en nuestra memoria y la información accesible en cada momento concreto. La accesibilidad a dicha información dependerá de sus cualidades, de su organización en la memoria, de la frecuencia de actuación y de la recencia, o sea, lo actuado más recientemente de dicha actuación. Para Bowen y Wenck, en el 2002, proponen los siguientes factores de la situación que puede afectar a la evaluación. Las metas que se desean conseguir, el estado de ánimo, los estados fisiológicos y corporales
y el estándar usado para la evaluación. Y las actitudes pueden almacenarse en la memoria, recuperarlas y modificarlas según convenga u obligue la situación. A continuación vamos a hablar de la influencia entre actitudes y conductas. En cuanto a la influencia de las actitudes en la conducta, influyan en la conducta es un tema que aún se debate. Para Axen y Fishbein, en el 1977, explican el por qué las actitudes fallan al pronosticar la conducta. Hablemos en dos puntos. Punto primero. Ambas se miden en diferente nivel de generalidad. Las actitudes generales predicen solo conductas generales y las actitudes específicas pronostican solo conductas específicas. Y en un punto 2 veríamos que la conducta puede estar condicionada por una serie de factores situacionales internos o externos que forman parte de un sistema complejo que en su conjunto influye en el comportamiento, aparte de la influencia que pueda ejercer la actitud. Es por esto que en 1975 proponen medir la intención de conducta en lugar de la conducta real, al analizar los vínculos entre actitudes y conducta. La conclusión a la que se ha llegado después de décadas de investigación sobre la relación entre actitudes y conducta es que cuando se tienen en cuenta una serie de condiciones que garantizan la correspondencia entre la medida de la actitud y la de la conducta, las actitudes sí predicen la conducta. En el modelo MODE dice cómo influyen las actitudes previas hacia un objeto en el procesamiento de la información relacionada con ese objeto. Las actitudes pueden influir sobre la conducta mediante dos tipos de procesamiento cognitivo, según Faccio, en el 1990. 1. Un procesamiento espontáneo y 2. Un procesamiento elaborado. En cuanto al procesamiento espontáneo, la activación automática de una actitud relevante, actitudes muy accesibles. Y en cuanto al procesamiento elaborado, la información disponible es analizada detalladamente. La teoría de la acción razonada y la teoría de la acción planificada ejemplifican este tipo de procesamiento. La teoría de la acción razonada para Casgen en 1990 y Fishbein en 1975. Se asume que la mayoría de los comportamientos están bajo el control del propio sujeto. Por lo tanto, el principal determinante de la conducta va a ser que la persona tenga intención o no de realizar dicho comportamiento. La intención de conducta está determinada por dos factores independientes, que serían la actitud hacia la conducta, con un factor personal, que se refiere al grado en que la persona evalúa favorablemente o no realizar esa conducta, y se trata de un modelo de expectativa-valor, expectativas relacionadas con la conducta y la valoración que cada persona hace de las consecuencias de realizarla. La definimos con una integral entre C, V y hacemos una igualdad A, en el que decimos que C es la fuerza de cada creencia sobre la consecuencia de realizar la conducta. V es una valoración de esas consecuencias, para mí ayuda a las personas, lo valoro como un 9, y A como una actitud hacia la conducta. Es la suma del producto de las n creencias por la evaluación que la persona hace de las consecuencias, con lo cual tendríamos un sumatorio entre C, V igual a A. La norma social subjetiva, o el factor que refleja la influencia del contexto social sobre el individuo, depende de dos factores. 1. Las creencias sobre lo que piensan los referentes, personas importantes para el sujeto, respecto de si la persona debe realizar o no la conducta. Y en cuanto a la motivación de la persona para acatar esa opinión.
en la teoría de acción planificada, según Achen en 1991 y para Fritzen en 2000-2005. Añade el factor control percibido, percepción de la persona de lo fácil o difícil que le resultará realizar el comportamiento. Y contribuye a explicar la conducta de dos formas: indirectamente y directamente. Indirectamente, a través de la influencia sobre la intención de conducta. Directamente, que afecta a la posibilidad real de ejecutar la conducta. Una vez que se han formado las aptitudes, la norma subjetiva, la percepción de control y la intención, pueden ser muy accesibles y rápidamente disponibles para la realización de la conducta. Los tres componentes están muy relacionados entre sí.